veis, hoy ha habido cambio de setup, hoy estoy en mi habitación y bueno, hoy pues vamos a empezar a hablar sobre mi deporte favorito, sobre el tenis, chicos, sí, un deporte que llevo practicando durante 20 años y que también llevo viendo por televisión durante 20 años de una manera muy especial y gracias a Don Rafael Nadal Parera. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otros vídeos. Ya habrá ocasiones de hablar tranquilamente sobre Rafael Nadal y lo que ha representado, ¿no? Para este deporte. Y bueno, pues en este vídeo pues vamos a hablar sobre las Nitto ATP Finals que acaba de acabar, ¿no? Este torneo tan prestigioso que reúne a los mejores jugadores del mundo, más concretamente a los 8 mejores jugadores de esta temporada, y bueno, el cual acabó ayer con la victoria de Jannik Sinner, el cual revalida el título logrado el año pasado y además volviéndolo a hacer sin ceder ningún solo set. Jannik Sinner ha sido capaz de ganar por segunda vez consecutiva el torneo de maestros sin ceder ningún solo set, algo que tiene un mérito absolutamente incuestionable. Por otro lado, tenemos al español Carlos Alcaraz, que ha logrado retener ese número uno del mundo tan merecido, que se lo ha estado trabajando durante todo el año, ¿no? Así concluyendo de una manera increíble este mejor año de su carrera, ¿no? Este 2025, el cual ha sido el mejor año de su carrera. Sí que es verdad que todavía no ha acabado el año de Carlos Alcaraz, ya que ahora mismo va a disputar la Copa Davis con España, la cual ojalá, pues, ¿no?, podamos ganar. Pero bueno, a nivel individual sí que ha acabado su temporada. Y bueno, pues vamos a proceder a analizar lo que ha sido este interesante torneo. Ya sabemos, todo el año esperando, ¿no?, a que se dispute este torneo de maestros, a ver cuáles son esos 8 jugadores que van a lograr competir, aunque bueno, sabemos que tanto el español como el italiano ahora mismo están varios peldaños por encima del resto y ya desde el principio del año ya sabíamos que iban a disputar este torneo debido a la diferencia de nivel, ¿no?, que hay actualmente con respecto a los demás, ¿no? O sea, sabemos que acabamos de pasar la era del Big Three, ¿no?, compuesta por Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, y nos vemos inmersos en una nueva era, de momento del Big Two, compuesta por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que están dominando, vamos, de una manera absolutamente demencial, ¿no?, el circuito ATP. Y bueno, pues empezamos por los grupos, ¿no? Ese round robin que siempre mola mucho, ¿no? Porque los dos grupos suelen estar compuestos por nombres de leyendas del tenis mundial, ¿no? Otras veces sí que los han dividido por colores, ¿no? Como grupo dorado, grupo azul y este tipo de cosas, pero mola mucho más, ¿no?, cuando los nombran con leyendas de este deporte, ¿no? Este año ha tocado pues que el grupo liderado por Carlos Alcaraz pues fuera el grupo denominado Jimmy Connors, legendario jugador estadounidense y de hecho es el jugador que más títulos tiene en la historia del ATP con 109, Jimmy Connors, seguido de Roger Federer con 103 y Novak Djokovic con 101. Se va acercando el jugador serbio. Veremos si al final de su carrera logra llegar a los títulos logrados por Jimmy Connors. Y bueno, por otro lado tenemos el grupo Bjorn Borg, el grupo liderado por Jannik Sinner. ¿Qué decir de Bjorn Borg, no? Otra leyenda de este deporte que se retiró de manera muy temprana. O sea, podríamos estar hablando de otra cosa con Bjorn Borg si hubiera seguido jugando al tenis, ¿no? Porque batió todos los récords de precocidad, era el mejor jugador del mundo, ¿no? Hasta que llegó pues su némesis John McEnroe, que fue el único capaz de disputarle los grandes títulos, ¿no? Y vimos que cuando John McEnroe ya le empezó a ganar a Bjorn Borg, pues ya el jugador sueco fue cuando decidió retirarse a una edad muy muy temprana, ¿no? La verdad que dejándonos a todos con las ganas, ¿no? A pesar de no haberlo vivido in situ, de qué hubiera seguido su carrera, ¿no? Te deja con la curiosidad de qué hubiera pasado si Bjorn Borg pues hubiera tenido la misma carrera que, por ejemplo, han tenido Federer o Nadal o Djokovic, ¿no? Con tantos años, que es lo que hubiera podido llegar a ganar el jugador sueco. Pero bueno, el grupo Jimmy Connors, comprendido por Carlos Alcaraz, Taylor Fritz,
Alex de Minaur y Lorenzo Musetti, que sabemos que logró integrarse al grupo a última hora, ¿no? Después de jugar previamente en Atenas, ese ATP 250 que se jugaba por primera vez este año, llegando a la final, disputando esa final el sábado, el día anterior, ¿no? A que comenzara la Copa de Maestros contra Novak Djokovic, 3 horas de final absolutamente demenciales que fueron, la verdad que una final apoteósica entre Djokovic y Musetti, que al final se logró llevando el serbio una vez más, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, al ganar Djokovic esa final, pues Musetti quedaba fuera de la Copa de Maestros. Y bueno, resultó que el jugador serbio pues finalmente decidió no disputar el torneo de maestros por segundo año consecutivo, ya que bueno, según lo que dijo él, pues la verdad que físicamente no se encontraba al 100% y después de disputar esa final tan demencial, ¿no? Tan física y tan sufrida con Musetti, pues decidió no acudir a la Copa de Maestros, por lo tanto, por una parte, pues sí, le dejó, o sea, vamos a ver, le ganó a Musetti el torneo, pero le dejó ir al torneo de maestros, ¿no? Podemos decir, ¿no? Por un lado, pues se lo compensó el jugador serbio. Al jugador italiano, que también ha realizado el mejor año de su carrera, siendo mucho más consistente y destacando sobre todo en tierra batida, ¿no? Que es su superficie favorita, la del bueno de Lorenzo. Y bueno, por otro lado, en el grupo de Bjorn Borg, pues estaba compuesto por Yannick Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime. El jugador canadiense que también entró a última hora, ya que, bueno, era el candidato a entrar en el torneo, pero estaba expectante a lo que hiciera Lorenzo Musetti en Atenas, ya que si el jugador italiano ganaba en Atenas, pues echaba fuera a Félix Auger-Aliassime. No hubiera pasado nada porque al no disputar Novak Djokovic el torneo de maestros, pues sí o sí estos dos jugadores iban a disputar el torneo, que al final ha sido, ¿no? Lo que ha acabado pasando. Félix Auger-Aliassime como cabeza de serie número 8 y Lorenzo Musetti como cabeza de serie número 9. Cada uno se ha ido a un grupo distinto. Y bueno, pues por lo pronto, viendo los grupos, pues el grupo Jimmy Connors se podría decir que, bueno, que era un grupo bastante competitivo, ¿no? Ya que, bueno, Carlos Alcaraz había sido el mejor jugador del año, o sea, un nivel absolutamente estratosférico, ya lo sabemos, ganando 8 títulos, entre ellos 2 Grand Slam, 3 Masters 1000, 2 ATP 500, o sea, una absoluta locura. Lo del jugador murciano, llegando a 9 de las últimas 10 finales que había disputado, o sea, perdón, a 9 finales en los últimos 10 torneos que había disputado, o sea, llegaba con una confianza extrema, ¿no? A este torneo y para ver cómo había evolucionado en estas pistas, ¿no? Porque muy recientemente, pues había perdido en primera ronda de París-Bercy con Cameron Norrie, ¿no? Contra todo pronóstico, además realizando una de las peores actuaciones del año, con 54 errores no forzados y viéndole visiblemente mal, ¿no? En pista. Entonces, pues bueno, tenía muchas ganas de resarcirse en este torneo, en esta pista dura indoor de Turín, junto con Taylor Fritz, jugador que ya lo sabemos, muy sólido a lo largo de todo el año, que eso es lo que le permite seguir estando, ¿no? Entre los mejores jugadores del mundo. Y la verdad que realizando muy buen año también el bueno de Taylor. Junto con Alex de Minaur también, que bueno, que este año ha dado un paso de gigante el jugador australiano, sabiendo que tenía que dar ese pasito de más, ¿no? En cuanto a agresividad en su juego, ya que, bueno, sabemos que defensivamente es de los jugadores más rápidos que hay en el circuito. Mentalmente también es un jugador que siempre está. O sea, le tienes que ganar tú a De Minaur, ¿no? Porque no te va a regalar nada. Pero tenía que dar ese pasito en cuanto a agresividad si quería consolidarse en el top 10, ¿no? Y luego, por otro lado, pues eso, finalmente Lorenzo Musetti, que bueno, ya he comentado anteriormente que también ha hecho el mejor año en su carrera, también dando pasitos, ¿no? Hacia adelante con respecto a su juego también. Y también como con Alex de Minaur en cuanto a agresividad, porque sabemos que Musetti también le gusta mucho defenderse, ¿no? Tirar esos reveses cortados que hace también tan maravillosamente.
Y bueno, uno de los últimos, ¿no? Supervivientes del revés a una mano, ¿no? Que tenemos actualmente, porque ya sabemos que ahora mismo, ¿no? El juego requiere muchísima potencia, muchísima velocidad, cada vez hay más pegadores en el circuito, y jugadores como Musetti, que te varían muchísimo el juego, ¿no? Que tienen ese revés a una mano, pues la verdad que quedan poquitos, y es digno de ver siempre, la verdad que da gusto ver jugar a Lorenzo Musetti, las cosas como son. Y luego, por otro lado, pues en el grupo de Bjorn Borg, Yannick Sinner, el otro extraterrestre, junto con Carlos Alcaraz. Después de esos 3 meses de suspensión por el supuesto dopaje, ¿no? Pues arrancó este año ganando el Open de Australia por segunda vez consecutiva. Luego tuvo esos 3 meses de suspensión, pero bueno, parece que no existieron esos 3 meses de suspensión porque fue volver Sinner al circuito y ya empezar a disputarse todos los títulos con Carlos Alcaraz. Ya el primer título que se disputaron fue en Roma, justo volvió Sinner y ya, pum, ya se disputaron ya el título de Roma, ¿no? Que era como un aviso de lo que se iba a venir durante todo el año, ¿no? Porque bueno, era lo único que le faltaba a esta rivalidad, ¿no? Entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Todavía no se habían enfrentado, a comienzos de este año todavía no se habían enfrentado en una final de Masters 1000 siquiera, y este año ya hemos tenido 2 finales de Master 1000, 3 finales de Grand Slam y final en la Copa de Maestros entre estos dos jugadores, ¿no? Ya solo quedaría que disputaran la final del Open de Australia y de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, para la de los Juegos Olímpicos todavía queda hasta 2028, todavía queda un poco de camino que recorrer. Luego, bueno, Alexander Zverev, que sí que es verdad que aunque se haya mantenido en los puestos altos del ranking, ¿no? Debido a todos los puntos que llevaba acumulados muy merecidamente el jugador alemán, pero este año ha estado más irregular, ha estado mucho más intermitente, perdiendo muchos más partidos de los que le tocaba. Y bueno, sí que es verdad que comenzó el año de una manera muy positiva, llegando a esa final del Open de Australia, ¿no? Pero bueno, Alexander Zverev sigue teniendo esa asignatura pendiente de lograr tocar metal, ¿no? Con un gran slam. Ya está clarísimo que se puede considerar uno de los mejores jugadores de la historia sin haber logrado un gran slam, Alexander Zverev. Porque, bueno, hay que reconocer que el jugador alemán ha logrado absolutamente todo lo demás. A excepción de Grand Slam. Ha ganado Masters 1000, ha ganado 2 veces la Copa de Maestros e incluso también ganó los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Alexander Zverev. Vamos, que la única asignatura que le queda es el Grand Slam, que como sabemos ha disputado varias finales con Dominic Thiem en el US Open 2020, que lo tuvo muy de cara, ganándole 2-0, pero el jugador austriaco al cual además hay que recordar que le echamos muchísimo de menos, le logró remontar, ¿no? Esos 2 sets, consiguiendo la victoria muy, muy épicamente en el US Open. Y por otro lado, pues esta de este año contra Yannick Sinner, pero bueno, en esta sí que es verdad que no tuvo mucha opción, le ganó Sinner en 3 sets y bueno, solamente le disputó ese segundo set. Entonces, pues bueno, ha sido un año muy intermitente de Zverev, ¿no? Intercalando buenas actuaciones con actuaciones no muy halagüeñas. Y también ha sido un año fuera de las pistas en las que Zverev pues ha podido hablar más de la cuenta, ¿no? Hablando mucho sobre cómo las pistas pues cada vez les beneficiaban más al juego de Alcaraz y Sinner, ¿no? Que la ATP poco a poco ha estado modificando las pistas durante todo el año de todo el circuito de las 3 superficies para que les favoreciera más a Alcaraz y a Sinner, algo que evidentemente pues juegan contra de él, ¿no? Del jugador alemán. Y bueno, y se ha visto también, ¿no? Durante esta semana. Luego, pues tenemos a Ben Shelton, que también ha hecho el mejor año de su carrera. El jugador estadounidense, ya sabemos que tiene un saque absolutamente portentoso y una derecha la cual, vamos, quema las bolas literalmente, ¿no? Y bueno, un poco más consistente también ha estado Shelton, haciendo buenas actuaciones en Roland Garros, por ejemplo, ¿no? En su superficie menos favorita, y recordamos que le hizo buen partido a Carlos Alcaraz. Y bueno, Ben Shelton también dando pasos hacia adelante, ¿no? Con su tenis,
poco a poco focalizándose más, ¿no? Y dejándose de tantos, pues, de ser tan histriónico muchas veces, ¿no? Que es verdad que, bueno, forma parte de él, ¿no? Y cada jugador tiene su propia personalidad, pero es verdad que, bajo mi punto de vista, Ben Shelton hay veces que es demasiado excesivo, ¿no? La manera que tiene de celebrar los puntos y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí que le vemos poco a poco más focalizado. Y tiene, pero todavía le quedan pasos por delante al jugador estadounidense si quiere seguir evolucionando y si quiere mirarles de tú a tú, sobre todo a los dos gigantes, ¿no? Y por último, pues bueno, Félix Auger-Aliassime, que contra todo pronóstico, la verdad, ha hecho una parte final de año absolutamente estratosférica, ¿no? Porque bueno, había empezado el año también bien, Félix Auger-Aliassime ganando algún título, pero luego el resto del año ha estado también en ese limbo, ¿no? En el que se ha encontrado últimamente el jugador canadiense sin ningún tipo de confianza en su juego, ¿no? Sabemos que Félix Auger-Aliassime es un jugador muy agresivo, que tiene mucha confianza con su golpe de derecha, es su golpe favorito, también saca muy bien, ¿no? Es un jugador muy dominante, le gusta dominar mucho. Y si no tiene ese feeling, no tiene esa confianza con él mismo, pues se pierde, ¿no? Se logra perder mucho en lo que es su juego. Y sabemos que tiene mucho potencial Félix Auger-Aliassime, que si está centrado es top 10, vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y bueno, y es lo que ha demostrado en esta parte final de año, o sea, sin ningún tipo de duda, ganando un título, llegando a la final de París, la cual se la disputó a Yannick Sinner, le hizo muy buen partido y aquí volviendo a hacer una actuación muy, 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 muy buena, llegando a semifinales. Así que bueno, los partidos pues fueron transcurriendo así. Carlos Alcaraz empezó jugando con Alex de Minaur, ¿no? El primer día, inaugurando el torneo, ganándole con autoridad en 2 sets, aunque bueno, recordamos que el primer set lo empezó muy bien, con 4-1-0-40, Alex de Minaur tuvo la capacidad, como os he comentado anteriormente, ¿no? De revertir la situación porque es piñón fijo, vamos. Alex de Minaur es absolutamente increíble el mérito que tiene el jugador australiano porque a pesar de no tener ese físico, ¿no? Esa exuberancia física o esa potencia que les caracteriza a otros jugadores, es capaz de seguir mejorando su tenis, ¿no? Y estar ahí, estar entre los mejores, ¿no? Con todo el mérito del mundo. Luego, pues bueno, y como segundo partido del día, por primera vez en la historia del torneo, jugaron jugadores pertenecientes al otro grupo, al grupo Bjorn Borg, y esto fue debido a que como Lorenzo Musetti se había clasificado finalmente y había jugado el día anterior en Atenas, pues qué menos que dejarle al menos 48 horas, aunque bueno, fueron menos de 48 horas al jugador italiano para que lograra viajar, aclimatarse, ¿no? Todo el tema del jet lag, todo el tema de, pues eso, adaptarse a lo que eran las pistas, ¿no? Y a poderse preparar de cara al torneo, pues jugaron Alex Zverev y Ben Shelton, ¿no? Lo cual acabó con victoria para el jugador alemán por 2-0. También le tiene cogida la medida al jugador estadounidense, que le cuesta mucho jugar con jugadores que son muy sólidos de fondo de pista, porque es el tema que tiene el pendiente, ¿no? Es la asignatura pendiente que tiene el jugador estadounidense. Bueno, luego ya pasamos al lunes, ¿no? El cual, como os acabo de decir, pues debutaron Taylor Fritz contra Lorenzo Musetti. Ganó Fritz en 2 sets, Musetti hizo lo que pudo, fue 6-3, 6-4, pero bueno, demasiado, ¿no? Que hizo Musetti después de que hace menos de 48 horas hubiera disputado esa final de Atenas de 3 horas, nada más y nada menos que contra Novak Djokovic, ¿no? Entonces, bueno, debut sólido de Taylor Fritz, se le dan muy bien a este tipo de pistas, dura indoor, se adaptan muy bien a su estilo de juego también, agresivo, con saque y con derecha, con un revés también muy, muy, muy sólido, ¿no? Con palanca ahí, que lo tiene automático el jugador estadounidense. Y bueno, y luego ya pues en la sesión nocturna pues procedemos al debut bueno, del héroe local, ¿no? De Yannick Sinner, porque sabemos que estas finales pues se disputan en Turín, entonces pues es casi como una Copa Davis, ¿no? Al igual que con Musetti, pues el público totalmente volcado con sus jugadores, como es lógico y lo más normal del mundo, ¿no? Y más en este torneo que es el colofón de la temporada, ¿no? Y uno de los más importantes junto con los Grand Slams.
Y bueno, Sinner pues debutó otra vez contra Auger Aliassime, o sea, la final de París-Bercy se repitió, pero aquí hubo menos batalla, aquí solo hubo batalla durante el primer set, ya que bueno, el resultado pues acabó siendo por 7-5 y 6-1. Y bueno, Auger tuvo unas pequeñas molestias, pero bueno, no fueron excusa para justificar el dominio, ¿no? Con el que empezó el italiano el torneo. Luego, pues bueno, la jornada del martes, pues empezó con ese Carlos Alcaraz Taylor Fritz, en el cual, pues bueno, se jugaban muchas cosas, ya que Carlos Alcaraz necesitaba 3 triunfos para poderse asegurar el número 1 del mundo, ¿no? Era otro aliciente más, ¿no? Que sumarle ya a este torneo de por sí, ¿no? El que Carlos Alcaraz se pudiese asegurar el número 1 del mundo, porque no lo tenía asegurado, ya que Jannik Sinner seguía ahí ganando y ganando torneos. Ya sabemos que desde la final del US Open, que le ganó Carlos, Sinner ha ganado absolutamente todo lo que ha disputado. Todo, absolutamente todo. Ganando Pekín, ganando Viena, ganando París-Bercy. Le tenía, vamos, ahí en el retrovisor, ¿no? Le tenía ahí, justo estaba detrás, ¿no? En el retrovisor de Carlitos, ahí muy cerquita. Y bueno, la verdad que fue un partidazo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Sí que es verdad que a Carlitos se le notaron un poquito esos nervios, ¿no? De tener ese conocimiento de que necesitaba la victoria, ¿no? Para poder estar un pasito más cerca de asegurar ese número 1 del mundo. Pero también hay que decir que Taylor Fritz hizo uno de los mejores partidos del año. Fueron una de sus mejores actuaciones. Tengo que decir que yo le vi haciendo puntos a Fritz en ese partido, que normalmente no suele hacer, ¿no? Voleas muy buenas en la red, o reveses o derechas desde posiciones muy complicadas que a Fritz sabemos que le puede costar un poco más, ¿no? A pesar de que ha mejorado mucho la movilidad el jugador estadounidense, siendo lo alto que es. Pero es verdad que actualmente los jugadores, aunque sean muy altos, han mejorado mucho la movilidad, ¿no? Recordamos en anteriores épocas los Ivo Karlovic, John Isner, Sam Querrey, ¿no? Que aunque fueran muy buenos jugadores, pero les costaba más ese movimiento, ¿no? Y creo que uno de los primeros que pudo mejorar eso fue Milos Raonic, el canadiense Milos Raonic, que ya iba teniendo un poco más de movilidad, ¿no? O el croata Marin Cilic. Pero bueno, fue un partidazo. La verdad que incluso Fritz tuvo opciones de poder haber asustado incluso más a Carlos hasta llegar a un punto de incluso haberle ganado en 2 sets. Porque bueno, el estadounidense se llevó un primer set disputadísimo por 7-6. Y en el segundo set estuvieron muy igualados. Y bueno, se lo consiguió llevar Carlitos por 7-5. Y en el tercer set subió ya un poquito más el nivel Carlos. Ya Fritz ya no podía más, ya había dado todo lo que podía dar y se lo acabó llevando Carlos por 6-3. Y bueno, en el turno nocturno, ya como veis también voy para poeta. Pues bueno, tuvimos otro partidazo absolutamente increíble, otro de los mejores partidos de la semana, ¿no? Disputado por Alex de Minaur y Lorenzo Musetti, como he comentado previamente, dos luchadores natos que se iban a dejar absolutamente todo en la pista y fue increíble, con variantes de todos los gustos, o sea, muchísimas alternativas hubo en ese partido. Y bueno, Alex de Miñor lo tuvo, ya que iba por delante en el tercer set, con Break arriba y Lorenzo Musetti con corazón, con garra, con ese empuje, ¿no? Ese plus que le dio el público, logró remontar a Alex de Miñor, ganando por 7-5, 3-6 y 7-5 ese segundo partido, ¿no? La verdad que los dos partidos disputados el martes fueron increíbles y muy bonitos y muy igualados, la verdad. Luego ya pasamos a la jornada del miércoles. Y bueno, la jornada del miércoles también pintaba muy bien, ¿no? La verdad que el primer partido fue también muy bonito, decidido por detalles entre Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime, en el cual pues se acabó llevando el gato al agua el canadiense, teniéndole el estadounidense muy a mano, muy cerquita, ¿no? De poderse llevar la victoria, pero el jugador canadiense supo revertir la situación muy bien y se lo acabó llevando ese partido por 4-6, 7-6 y 7-5, la verdad, para seguir teniendo opciones de clasificación en este grupo.
Y bueno, y llegamos al colofón de esa noche, ¿no? El segundo turno, el cual, pues bueno, era el partido estrella del día, ¿no? Para ver quién se podía poner primero de grupo, entre el italiano Yannick Sinner y el alemán Alexander Zverev. Partido muy, muy anticipado, ¿no? Y pues bueno, la verdad que empezó muy bien, el jugador alemán jugándole de tú a tú al jugador italiano, con porcentajes de servicio, de primer servicio muy altos, ¿no? Zverev también se adapta muy bien a este tipo de pistas, ha ganado este torneo 2 veces. Y bueno, la verdad que empezó muy muy bien el jugador alemán, pero bueno, llegamos al 5-4 para Sinner y saque de Zverev y lo pierde, se podría decir que incluso que lo pierde él solo, el saque, el jugador alemán, ya que de repente encaja varios errores de manera consecutiva, los cuales le permiten a Sinner llevarse el primer set, sin tampoco tener que ofrecer su máximo nivel, ¿no? Y más concretamente en ese juego, sino que bueno, pues fuimos testigos un poco de una de las pecheadas, ¿no? Que suele tener Alexander Zverev, ¿no? Como bien sabemos. Si no sabéis lo que es el término pecheada, bueno, es un término que utilizan mucho los sudamericanos, ¿no? Que bueno, que significa pues esa tensión, esos nervios que le entran a uno en los momentos muy importantes, ¿no? Y normalmente pues no da ese do de pecho, ¿no? Ese plus en esos momentos. Entonces, pues bueno, luego ya el segundo set también tuvo bolas de break, Alexander Zverev, bueno, recordamos que en total tuvo 7 bolas Alexander Zverev contra Yannick Sinner, de las cuales no pudo aprovechar absolutamente ninguna, y hubo un juego que incluso tuvo un 0-40. Pero bueno, al final pues cayó rendido ante el jugador italiano, que como sabemos, si a Sinner le das esto, si le das esto, él te va a coger absolutamente todo el brazo, ¿no? Ya que el jugador italiano no baja en ningún momento el nivel e incluso te lo incrementa en los momentos más delicados. Absolutamente soberbio el jugador italiano, unos porcentajes de primer servicio de los mejores que ha tenido en todo el año, sino los mejores, la verdad, durante estas ATP Finals. Con esa derecha increíble, ese revés increíble, ya lo sabemos, tienen la capacidad de hacerte golpes ganadores desde cualquier posición, incluso en carrera, todo. El jugador italiano implementando también la dejada. Tiene todo el jugador italiano, sabe hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, luego ya llegamos a la jornada del jueves, jornada con mucho morbo, con mucho salseo, ya que era la jornada en la que a Carlos Alcaraz tenía la oportunidad de retener ese número uno del mundo, ¿no? Logrado con tanto esfuerzo durante toda la temporada, ¿no? Y bueno, empezamos con ese Taylor Fritz y Alex de Minaur, que si os soy sincero, a mí no me pareció tanta sorpresa la victoria de Alex de Minaur contra Taylor Fritz, ya que el cara a cara iba 5-5, o sea, máxima igualdad entre los dos. Sí que es verdad que vimos a un Fritz un poco más tenso de lo normal, no estuvo tan estable como acostumbra a ser. Y después de un primer set muy bonito, Alex de Minaur se lo acabó llevando en el tiebreak y luego en el segundo set le ganó por 6-3 Alex de Minaur a Taylor Fritz, eliminando contra todo pronóstico al jugador estadounidense, porque la verdad que sí que, bueno, se podía considerar que era uno de los favoritos para llegar a semifinales. Taylor Fritz, por lo bien que se adapta a este tipo de pistas y porque venía de hacer la final el año pasado contra Yannick Sinner. Taylor Fritz, ¿no? Haciendo muy, muy buenas actuaciones. Pero como os digo, tampoco me sorprende en exceso, ya que Alex de Minaur es un jugador muy, muy consistente también, muy sólido, muy picapedrero, ¿no? Como se suele decir, y también le había ganado a Taylor Fritz las mismas veces que había perdido, entonces tenía muchas posibilidades, ¿no? También de poderse llevar la victoria, aunque sí que es verdad que esperábamos un poquito más pues bueno, de buena actuación, ¿no? Con respecto al jugador estadounidense. Y bueno, pues ya Alex de Minaur dependía de Carlos Alcaraz para poderse clasificar como segundo de grupo. Aquí se daban varias cábalas, ¿no? Porque bueno, Alex de Minaur al ganar a Taylor Fritz en 2 sets, pues había eliminado al jugador estadounidense, había clasificado a Carlos Alcaraz y dependía de que Alcaraz ganase a Lorenzo Musetti para que el español fuera primero de grupo y el jugador australiano segundo de grupo
por lo tanto así eliminando también al jugador italiano. Pues bueno, llegamos a ese Carlos Alcaraz Lorenzo Musetti, ¿no? En el cual se jugaban muchísimas cosas, todo el público, imaginaos, ¿no? Absolutamente volcado con el jugador italiano, porque si ganaba le otorgaba esa clasificación y relegaba encima al jugador español a ese segundo puesto y le impedía acabar como número 1 del mundo, ¿no? Dando más chances a su gran amigo y compatriota Sinner de poder acabar el año en lo más alto del ranking ATP. Pero bueno, la verdad que tampoco tuvo tanta historia el partido, ya que sí que es verdad que al principio sí hubo bastante igualdad, se le notaba a Carlos un pelín más tenso de lo normal, ¿no? Y también Lorenzo Musetti también normal, ¿no? Un poco de nervios y también acusando pues el cansancio físico que también lleva acumulando desde la semana anterior en Atenas. Primer set 6-4 y ya en el segundo set no hubo color, ya Lorenzo Musetti ya cayó totalmente rendido, ya su cuerpo y su mente ya pues no podían continuar, ¿no? A ese nivel de exigencia que le proponía Carlos. También Carlos pues ya en el segundo set ya se apaciguó, se tranquilizó, ¿no? Ya puso el chip de God Mode y le logró vencer por 6-1. Y bueno, pues ya logró por fin Carlos Alcaraz, ¿no? Qué bien, la verdad. Totalmente merecido ese número 1 del mundo que se ha ganado este año, ganando títulos en absolutamente todas y cada una de las superficies, siendo el año más completo de Carlitos, en el que ha estado más estable y el cual le ha permitido, pues eso, obtener ese tan ansiado número 1 del mundo, ¿no? Arrebatándoselo al otro extraterrestre, ¿no? Y bueno, Lorenzo Musetti, pues, oye, chapó, me quito el sombrero ante el jugador italiano, ya que no era para nada fácil el papel que tenía después de, pues eso, de todo el desempeño que tuvo, toda la carga también emocional, toda la tensión que tenía para poder entrar en estas finales de la ATP. Y bueno, lo dio todo, incluso logró ganar un partido, ¿no? A Alex de Miñor, así que chapó para Lorenzo Musetti que bueno, acaba el año de una manera absolutamente increíble, aunque no sé si irá a la Copa Davis, eso estoy pendiente de confirmarlo, pero si no, de todas maneras, mejor año de la historia de Lorenzo Musetti, que bueno, como he dicho anteriormente, muy agradecidos de tener a jugadores que propongan otras cosas, ¿no? En el circuito y más en el top 10, como lo pueda ser el bueno de Lolo. Y bueno, por otro lado, pues ya pasamos a la jornada del viernes, ¿no? A la última jornada ya perteneciente al grupo Bjorn Borg, ¿no? En la cual pues ya estaba en el primer partido, ya estaba todo el pescado vendido, ya que Yannick Sinner ya estaba clasificado como primero del grupo y Ben Shelton ya estaba eliminado. Pero bueno, hay que disputar, es el trámite que hay que disputar. Y bueno, chicos, pues tampoco hubo mucho cambio, ya que Yannick Sinner se logró hacer con la victoria otra vez por 2 sets contra Ben Shelton por 6-3 y 7-6. El jugador estadounidense logró subir más el nivel, logró conseguir, ¿no? Más igualdad en el segundo set, pero bueno, eso tampoco le valió para al menos llevarle a un tercer set al jugador italiano, ¿no? Que seguía con ese invicto en sets y en breaks, ya que de momento pues nadie había conseguido hacerle ni un break al transalpino, ¿no? Al jugador nacido en San Cándido. Y bueno, pues ya en la jornada nocturna, pues teníamos ese partido a cara de perro entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime, el cual se jugaba en el segundo puesto para ver quién disputaba esa segunda semifinal, ¿no? Contra Carlos Alcaraz. Y la verdad que, bueno, pronóstico muy incierto porque los dos jugadores tenían... Yo les ponía un 50-50 en cuanto a probabilidades de poderse clasificar. Dos jugadores con potencial de sobra, ¿no? Para poder llegar a las instancias finales del torneo, que se desenvuelven muy bien, como he dicho anteriormente, en este tipo de superficies. Y bueno, fue Félix Auger el que se acabó llevando el gato al agua por 7-6 y 6-4, dos sets igualados, pero fue el que arriesgó un poquito más, el que se lo creyó un poquito más, ¿no? Más que el alemán, yendo un poco más, yendo más al ataque, ¿no? Que el jugador alemán, que también sabemos que adolece mucho a veces de... Cuando no tiene esa confianza, pues se va unos metros para atrás en la pista y se pone a tirar bola, pero bueno, a pasar bola. Pero bueno, sabemos que
muchas veces pues eso contra los mejores no le va a valer al jugador alemán, y el jugador canadiense que venía con esa motivación, con esa confianza previamente también de París-Bercy, del torneo que ganó y demás, pues eso le logró dar ese plus para poder llegar a semifinales y vencer a Zverev, ¿no? Y bueno, pues ya llegamos al sábado, llegamos a esas semifinales, ¿no? En las cuales, pues bueno, se enfrentaban Yannick Sinner y Alex de Minaur, ¿no? Que se logró clasificar como segundo grupo gracias a que Carlos Alcaraz logró vencer a Lorenzo Musetti. Y bueno, ya sabíamos que este partido iba a ser muy difícil para Alex, ya que el cara a cara lo tenía absolutamente en contra Yannick, ¿no? 12-0 iban en el cara a cara, ¿no? Empezando ya a ser una de esas rivalidades, una de las rivalidades más desigualadas, ¿no? De la historia del tenis, ¿no? A las cuales podemos sumar ese Rafael Nadal-Richard Gasquet con ese 17-0, ese Roger Federer-David Ferrer también con 17-0, o ese Novak Djokovic-Gael Monfils, que actualmente ostenta el récord, ¿no? De ser la rivalidad más desigualada de la historia del tenis. Creo recordar, no sé si es 19-0 para Djokovic contra Monfils, 19 o 20-0, creo que es. Habiendo tenido el jugador francés, sí, algunos partidos para haber podido ganar al serbio, pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, pues bueno, la verdad que el primer set que hizo Alex de Minaur fue absolutamente escandaloso, se lo pudo haber llevado, la verdad, ese primer set contra Yannick Sinner, ya que recordamos que el partido lo empezó Alex de Minaur con 1-0 y 0-40 para haberse puesto con break arriba y empezar dando un golpe en la mesa, pero bueno, el jugador italiano a base de primeros servicios y de jugadas demenciales con su derecha y con su revés, pues logró recuperar ese juego. Y bueno, se acabó llevando ese primer set disputadísimo por 6-5, y ya en el segundo set, pues ya de Minar, pues bueno, también con viniéndosele todos los fantasmas a la cabeza, ¿no? De todas las experiencias previas que había tenido contra Sinner, pues bueno, acabó cediendo por 6-2, ¿no? Y pues esto hacía de manera oficial que Yannick Sinner volvía a disputar la final del torneo de maestros por segunda vez consecutiva sin ceder ningún set y ningún break. Una absoluta salvajada por parte del tenista transalpino, que da igual el rival que tenga enfrente, que él sigue R que R, ¿no? Sabiendo que prácticamente en casi todos los partidos que juegue va a depender de él, va a depender de su nivel, de cómo esté con todos sus golpes. Y sabemos que actualmente Yannick Sinner del 8,5 no baja, ¿no? En todos sus golpes, en derecha, en revés, en saque, en volea, ya te hace los globos, te hace las dejadas, en passing shots, ¿no? En carrera se siente muy cómodo también. Capacidad de generar golpes ganadores desde todas las posiciones, como he dicho anteriormente, ¿no? Y bueno, luego tuvimos esa segunda semifinal entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, en la que, bueno, todos pensábamos que sí que podía estar más igualada que la primera semifinal, ya que Félix Auger venía de hacer muy buenas actuaciones, y a Carlos en el pasado pues sí que también le había logrado ganar. De hecho, bueno, el cara a cara empezó con Félix Auger-Aliassime ganando creo que los tres primeros enfrentamientos a Carlos Alcaraz. Y bueno, luego ya Carlos, pues ya sabemos que ha ido evolucionando, ¿no? Con el paso de los años, y le ha ido revertiendo ese hit to hit a Félix Auger. Y la verdad que Carlos hizo pues la mejor actuación de la semana, sin ningún tipo de duda, jugando en God Mode, ganando esa semifinal por 6-2 y 6-4. Pues bueno, qué decir, ¿no? Sabemos que cuando Carlitos está on fire, que cuando tiene la flechita para arriba, pues es capaz de pues hacer el tenis más completo que se puede ver hoy día, ¿no? En general en el mundo, ya que tiene todo el repertorio de golpes Carlos Alcaraz. Tiene absolutamente todo el repertorio de golpes. O sea, tiene una riqueza tenística descomunal, ¿no? Ese saque que lo ha mejorado mucho este año, ¿no? Cambiando esa dinámica de golpeo, ¿no? Esa técnica al golpear el servicio, dándole muchos más puntos gratis, de primeros. Luego, bueno, esa derecha demencial que sabemos que es su mejor golpe, ¿no? Sabiendo dirigirla muy bien, ¿no? Con una velocidad a la que los rivales les cuesta mucho seguir. Mejorando mucho el revés también, tirando muchos reveses paralelos durante este torneo, el cual le ha dado mucho rédito.
Y luego, pues qué decir, ¿no? Sabemos que tiene esos ases en la manga, como lo son la dejada y el globo, ¿no? Que esas las tiene atadas y es el mejor jugador del mundo, ¿no? En cuanto a dejadas y en cuanto a globos, esa dejada le permite cambiar el ritmo y descolocar totalmente a los rivales, ¿no? Cuando se creen que les va a tirar un misil de derecha, un misil de revés, de repente cambia con la muñeca y hace cling y les deja a todos sentados. Y además que es capaz de hacer esa dejada desde muchas posiciones distintas y a cada cual más difícil, ¿no? Y luego también la volea. Carlos probablemente sea el mejor voleador también del mundo, ¿no? También con capacidad de hacer voleas muy definitivas, hacer voleas dejadas, o sea, de verdad es el jugador más completo que hay en el tenis. Carlitos Alcaraz, también capaz de hacer passing shots demenciales, ¿no? Sabemos que tiene muchas cosas del Big Three, pero es que es verdad, ¿no? Puede sonar a cliché, puede sonar a tópico, ¿no? Lo que se dice de que Carlos Alcaraz es una mezcla del Big Three, pero si lo analizas fríamente y seriamente, es verdad, tiene muchas cosas de Rafael Nadal, ¿no? Esa exuberancia física, esa potencia, esa velocidad, esa capacidad de hacer esos passing shots. Tiene cosas de Roger Federer, ¿no? Esa técnica, sin llegar a esa elegancia, que esa nunca la va a tener nadie, esa elegancia, ¿no? Que tenía Roger Federer, esa técnica perfecta, pero esa volea, ¿no? Del jugador suizo. Y luego también muchas cosas de Novak Djokovic también, a la hora de muchas veces deslizarse también por la pista. Muchas cosas tiene Carlitos del Big Three. Entonces, pues bueno, se acabó llevando esa segunda semifinal por 6-2 y 6-4. Ya, pues bueno, ya concluyendo, pues que íbamos a acabar el año de la mejor forma posible, ¿no? Como no podía ser de otra manera, con este duopolio, ¿no? Que tenemos actualmente en la ATP, ¿no? Conformado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Carlitos ya con el número 1 asegurado. Jannik Sinner queriendo ir a por ese doblete en torneos de maestros y además jugando en casa. Pues bueno, el espectáculo estaba totalmente garantizado, ¿no? Y llegamos ya a nuestra queridísima, ¿no? Y con muchísimas ganas ya de verla, esta final que se disputó ayer a las 6 de la tarde. En este capítulo número 16, en 16 de manera oficial, ¿no? Porque sabemos que previamente habían jugado cuando eran más jóvenes en Villena, ¿no? Estos dos jugadores, pero bueno, en la cual se la llevó Carlitos, ese partido, por cierto. Y bueno, pues fuimos testigos, ¿no? De este capítulo número 16 en esta rivalidad que ya se podría decir que es de las casi de las mejores de la historia del tenis, ¿no? Pero imaginaos, o sea, Carlos Alcaraz tiene 22 años, Jannik Sinner tiene 24 años, así que nos quedan, vamos, tocamos madera, ¿no? Y rezamos a todo lo que haya que rezar porque no tengan problemas estos dos jugadores en cuanto a lesiones o en cuanto a problemas extradeportivos, ¿no? Y que puedan tener unas carreras lo más longevas posibles, ¿no? Que nos sigan dando otros 10 o 15 años de rivalidad absolutamente histórica, ¿no? Que se ponga al nivel de los Nadal-Federer, Nadal-Djokovic y Federer-Djokovic, ¿no? Que nos han regalado 40, 50 y 60 duelos respectivamente entre ellos, ¿no? Nadal-Federer se dieron en 40 ocasiones, o sea, absolutamente demencial, la rivalidad mítica, ¿no? Entre Rafael Nadal y Roger Federer. ¿Qué decir? Los Federer-Djokovic se dieron durante 50 ocasiones y los Nadal Djokovic durante nada más y nada menos que 60 ocasiones, ¿no? 60 veces jugaron entre Rafael Nadal y Novak Djokovic. Entonces, pues ojalá ver algo parecido con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, ¿no? Así que bueno, ayer se disputó el capítulo número 16 en esta rivalidad tan bonita, ¿no? Y tan necesaria para el tenis. Y bueno, se presuponía pues que iba a ser un partido a cara de perro épico, ya que los dos venían demostrando una versión muy por encima del resto, ¿no? 2, 3 peldaños por encima de los demás, haciendo un tenis que actualmente solo lo pueden desplegar estos dos jugadores, ¿no? A todos los niveles, como he dicho previamente, a nivel de saque, a nivel de derecha, a nivel de revés, a nivel de variar el juego, en todo, en absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con un partidazo muy disputado, la verdad que fue un partido increíble, increíble, lo viví con una tensión máxima, ¿no? Ya que como alcaracista, pues bueno, pues tenía muchísimas ganas de que el jugador español pues pudiera poner ese colofón al año, ¿no? Ganándole a Sinner, ¿no? En su propia casa,
Además, eso, habiendo retirado el número 1 del mundo y decir, que te consigo ganar en tu casa, el verdadero número 1 del mundo soy yo, y... Y bueno, y consigo ganar el torneo de maestros, ¿no? En mi tercera participación en pista dura indoor. Pero bueno, chicos, pues por desgracia, pues no pudo ser así. Bueno, y no pudo ser así, la verdad que por detallitos. La verdad que el partido de ayer, a pesar de que fueron solo 2 sets, en los cuales ganó Yannick Sinner, o sea, algo de una proeza absolutamente escandalosa, ¿no? Digna de admiración, el poder haber ganado a este Carlos Alcaraz en 2 sets es algo de verdad que es muy, 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 muy meritorio por parte del jugador transalpino. Pero bueno, fueron detallitos por los cuales se pudo haber decantado por el español el partido. De hecho, el jugador español también pudo haberlo ganado en 2 sets, ya que recordamos que durante todo el primer set estuvo por delante el jugador español. Y en el 5-4, ahí vimos también algo que nos hizo torcer un poquito el gesto, ¿no? Ya que cuando se puso 5-4 Carlos, pues empezó a sentir unas pequeñas molestias, ¿no? Eh, por la zona baja por el cuádriceps, ¿no? Por el cuádriceps. Pero bueno, luego sí que es verdad que puedo jugar con absoluta normalidad, ¿no? O al menos daba esa sensación. Y se llegó a poner con bola de set, chicos, con ese 6-5, además después de hacer un puntazo absolutamente increíble, escandaloso. Se puso con ese 6-5 y ventaja, ¿no? Con esa bola de break se puso Carlos. Y bueno, procedemos a que Yannick Sinner falla ese primer saque y se dispone a sacar con segundo saque. ¿Y qué hace el jugador italiano? Pues se juega un segundo saque a 187 kilómetros por hora, casi 190 kilómetros por hora, chicos. Pues evidentemente Carlos se había adelantado, ¿no? Se había predispuesto a adelantarse unos metros para poder restar ese segundo saque de una manera agresiva, ¿no? Para poder sorprender a Sinner, pero el que le sorprendió fue Sinner a Carlos, ya que con ese segundo saque, pues Carlos no pudo restar bien, no pudo dar ese revés de la manera que quería darle, y bueno, pues lo cual llevó a que ese resto pues acabara yéndose fuera de la pista, y bueno, a partir de ahí pues procedimos a un tiebreak, la verdad que muy bueno por parte de los dos jugadores, pero bueno, Sinner logró estar un poco mejor, haciendo globos muy muy buenos, ¿no? Porque Carlos sí que en algún punto, pues bueno, quería sorprender a Yannick subiendo a la red, ¿no? Pero bueno, Sinner sabemos que es un témpano de hielo, ¿no? No se sorprende con absolutamente nada y tiene la capacidad de sobra de poder sortear este tipo de artimañas, ¿no? Y bueno, al final se acabó llevando ese primer set, ¿no? La verdad que un palo bastante duro. Pero bueno, el segundo set empezó de la mejor manera posible, ya que, como os he comentado, Yannick Sinner llevaba sin encajar un break durante todo el torneo y nada más empezar el segundo set le hizo break Carlos con un 15-40 en el cual Sinner cometió dos dobles faltas de manera consecutiva, no sé si era la cuarta ya de todo el partido, la cuarta o la quinta. Y bueno, pues empezó muy bien el set. Carlos logró mantener el break. 2-0, 2-1, 3-1. Y bueno, venimos al juego del 3-2. Y aquí, bueno, pues aquí fue donde Yannick Sinner le logró hacer el contrabreak a Carlos. Y bueno, hay que reconocer que bueno, ayer tuvo esa pizquita de suerte el jugador italiano que el jugador español pues no tuvo, ¿no? Ya que, bueno, como todos recordaréis, ¿no? Fue ayer, muy recientemente. En la bola de break que tuvo Sinner, pues bueno, conectó un resto en el cual dio... Sí, dio dos veces. Dio dos veces, impactó dos veces la bola con la raqueta. Y bueno, esto suscitó bastante polémica, la verdad. Pero bueno, por lo visto ahora mismo la regla pues es que es legal, chicos, sí, sí, que es legal, que aunque la bola impacte, conecte dos veces con la raqueta, pero si la haces con un solo movimiento es legal, ¿no? Cosa que hizo Sinner, en un único movimiento, ¿no? Al restar de derecha, pues impactó
la ola 2 veces con su raqueta, dándole también un poco de caña, dándole, pues eso, de aquella manera. Pero es que ese resto fue un resto largo, ¿no? El cual permitió resetear el punto, jugaron un poquito y demás de fondo de pista y al final, pues, se acabó llevando el gato al agua el jugador italiano, ¿no? Uno no podía dar crédito, ¿no? Porque, bueno, estaba teniendo esa pizca de suerte el jugador italiano que el jugador español no tuvo, siguió el partido, siguieron ganando sus saques, pero ya Carlitos sí que es verdad que no sé si a lo mejor el tema del cuádriceps le pudo pasar un poquito de factura, pero ya empezaba a ofuscarse, ¿no? Empezamos a ver esa versión de Carlitos que vimos en Wimbledon con un poco de impotencia, de no saber qué hacer para contrarrestar a Sinner, para acabarle ganando puntos. Vimos que en ese 6-5 se volvió a ir al asiento y volvió a hacer el mismo gesto que hizo en Wimbledon, muy conocido, ¿no? Dirigiéndose a su cuerpo técnico, ¿no? A Juan Carlos Ferrero, a Samu Sánchez, a todos, ¿no? Con este gesto de no poder, de decir, da igual lo que haga, que ahora mismo no puedo con él, ¿no? Y eso, pues, al igual que pasó en Wimbledon, pues le jugó mucho en su contra, ¿no? Porque Carlos sabemos que es un jugador que también es muy de sensaciones, necesita mucha positividad, mucho lenguaje positivo, energía positiva, y si está negativo, eso luego se le nota con su juego, ¿no? Y en ese último juego del 6-5 en el cual se acaba para poder ir al segundo tie break del partido, pues se le vio esa precipitación, subió más a la red de lo necesario, con bolas en las que no era necesario subir a la red y dejándole muchas opciones a Sinner de poderle pasar, ¿no? Además, pues eso, con la facilidad que tiene el jugador italiano de golpear a la bola, que parece que no le cuesta, ¿no? Y de encontrar esos espacios, ¿no? Y eso, pues bueno, fue lo que le permitió, pues al final, romper el servicio de Carlos y, bueno, lograr esa victoria, ¿no? Tan deseada por el jugador italiano por 7-6 y 7-5 en un partido apretadísimo, la verdad, demostrando un nivel los dos jugadores muy por encima de, pues eso, del resto del circuito ATP, ¿no? Por mucho que Alexander Zverev se siga empeñando en decir que les favorecen las pistas a ellos, o que los partidos se deciden por detalles, ¿no? Como pudo ser el suyo con Sinner, cuando se le vio a Sinner superior a él, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, en cuanto a la final, pues la verdad que fue un palo muy duro para mí, la verdad, chicos, o sea, las sensaciones que tuve al final del partido fueron muy parecidas a la final de los Juegos Olímpicos contra Djokovic. A lo mejor no llega a ese punto, pero casi, ¿no? Un palo porque veía a un Carlos muy motivado, jugando a un nivel estratosférico, haciendo su mejor actuación, de hecho, en semifinales contra Oyer Aliassime, habiendo retenido ese número uno del mundo, ¿no? El cual pues ya le había permitido ya soltarse bien. Y bueno, pues no pudo ser porque el italiano también jugó con una firmeza increíble, con una confianza también extrema y eso es lo que os he comentado, esos pequeños detalles pues se los acabó llevando el italiano, ese plus de suerte. Y bueno, sabemos que es una rivalidad en la que pues unas veces va a ganar uno, otras veces va a ganar otro. La igualdad es máxima entre los dos jugadores. O sea, es máxima. O sea, cuando los dos están en su peak, es una igualdad absolutamente. Es que no sé, es indescifrable, de verdad. Y muchas veces se tienen que dar una serie de circunstancias muy específicas para que gane uno o gane el otro, ¿no? Como lo pudo ser ayer. Pero hay que estar muy contentos con Carlitos. Se jugó en la casa de Sinner, en la superficie predilecta de Sinner. Era su superficie menos favorita, la de Carlos. Y le tuvo de tú a tú, 50-50, mirándole la cara, incluso con chances de poderse haber llevado el partido, ¿no? Y esto es lo que se tiene que llevar Carlos, como bien luego él mismo, ¿no? Dijo en la ceremonia de entrega de trofeos, ¿no? Que él estaba muy contento y muy orgulloso con el nivel mostrado durante el día de ayer, durante todo el torneo, esa evolución que ha dado en este tipo de pistas, porque él tiene, es que era lo raro, ¿no? Porque Alcaraz tiene todo el potencial y toda la capacidad de poderse desenvolver bien en este tipo de pistas también, porque puede jugar de muchas maneras Carlitos. Y sabemos que también se puede adaptar muy bien a este ritmo más rápido, ¿no? Este tipo de pistas, pero bueno.
Llegará, chicos, llegará Carlos Alcaraz, y lo digo aquí, lo digo a 17 de noviembre, lunes 17 de noviembre de 2025, queda aquí grabado que Carlos Alcaraz, al menos una vez, ganará el torneo de maestros, ¿no? Que sigue siendo una maldición para el tenis español, ya que Rafael Nadal no lo pudo ganar, a pesar de también haber disputado varias finales contra Roger Federer y Novak Djokovic. Pero bueno, tengo la confianza en que Carlos Alcaraz logrará hacerse con este torneo. Y nada, chicos, colofón a este año. Ahora nos queda la Copa Davis. Ya os hablaré de la Copa Davis. Bueno, nos podemos dar la última alegría del año, ¿no? Que España se lleve esta Copa Davis, que la gane Carlitos. Y al menos, pues que se vaya con mejor sabor de boca, ¿no? Después de este sabor un pelín agridulce, ¿no? Después de haber perdido esta final con Yannick Sinner. Así que nada, chicos, se presenta un año 2026 increíble, con este duopolio entre los dos. De momento no hay atisbos de que se pueda unir un tercer espada, ¿no? Como en el pasado, recordamos que durante varios años fueron Federer y Nadal los que dominaban hasta que logró Djokovic ponerse ya a su nivel, ¿no? Y de momento, pues bueno, falta ese Novak Djokovic que les pueda mirar de tú a Sinner y Alcaraz y que les pueda disputar los grandes títulos de la temporada, ¿no? Porque, bueno, un partido aislado, pues hay muchos jugadores que tienen la capacidad de poderles ganar, ¿no? O al menos disputarles mucho los partidos. Pero a la hora de tener consistencia durante todo el año, Sinner, que sabemos que es la definición absoluta de consistencia, y Carlos, que ya también la ha ido adquiriendo durante este año, es prácticamente imposible, ¿no? A este nivel y encima en las tres superficies, porque son capaces de adaptarse a la perfección a las tres superficies. Estos dos jugadores. Entonces, pues bueno, veremos a ver el año que viene. Pinta que se van a volver a repartir los grandes títulos entre los dos. Veremos si Carlos logra retener el número uno durante una buena parte del tiempo, ¿no? Porque recordamos que luego, pues bueno, llegarán esos 3 meses en los que Sinner ha estado sancionado durante este año y en los cuales pues todo lo que haga va a ser sumar puntos. Entonces, pues bueno, ojalá que Carlitos se haga con ese Open de Australia nada más empezar el año, que ahí se aleje más del jugador italiano, ¿no? Y bueno, y que pueda encarar el año pues de una manera increíble y bueno, ojalá firmar, ¿no? Un año como el que ha hecho, como el actual, ¿no? Como el actual 2025. Así que nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado. Ha sido un análisis exhaustivo y denso sobre estas Nito ATP Finals, hablando también un poquito del resto de jugadores, del resto del año, de leyendas, ¿no? Un poquito de todo. Y nada, espero que os haya gustado, que me comentéis todo lo que queráis sobre el torneo, qué os ha parecido, os ha gustado, veis que algún jugador durante el año que viene, el año 2026, se puede acercar un poquito más a este duopolio que hay entre Alcaraz y Sinner, os gusta que haya este dominio este dominio de estos dos jugadores, este binomio, os aburre, qué pensáis de esa irregularidad que hay de los demás jugadores, ¿no? Dejádmelo todo en los comentarios. Y nada, espero que tengáis una muy buena semana. Y bueno, que un abrazo a todos y a cuidarse. Chao, chao.